Hola, continuando con la unidad de sistema nervioso, corresponde hablar de infecciones del sistema nervioso central. Antes debemos tener claro dos conceptos. El concepto de unidad neurovascular, que son todas las diversas células del sistema nervioso que están en constante diálogo entre sí para garantizar tanto la permeabilidad de la barrera hematoencefálica como el flujo sanguíneo cerebral dentro del rango de autorregulación. Entonces tenemos interacción de elementos del sistema nervioso central, elementos del sistema inmune y elementos de tipo muscular. Y esto también nos debe hacer recordar el concepto de las barreras especializadas del sistema nervioso central, siendo la que más se estudia y la que más se relaciona con este tema, la barrera hematoencefálica, que está formada por el endotelio vascular, la membrana basal, los pericitos y los procesos pediculados de los astrocitos, junto con elementos de la microglia y elementos neuronales. Esto es la barrera en la que está más estrecha, más cercano el tejido cerebral. Las otras barreras, la barrera del líquido cefalorraquídeo, la barrera aracnoidea, la barrera retiniana, la barrera de la médula espinal, pues de alguna manera se comportan como puertas de restricción de paso de elementos como electrolitos, hormonas y gérmenes. Particularmente la barrera hematoencefálica es una barrera semipermeable altamente selectiva que pues mantiene la homeostasis del eh, plasma con el contenido del espacio subaracnoideo. Y específicamente, mejor dicho, del parénquima cerebral y el espacio perivascular. Entonces, vamos a tener que normalmente es permeable a sustancias liposolubles, va a tener transportadores selectivos, como por ejemplo para aminoácidos esenciales o algunas moléculas pequeñas polares, y que normalmente el paso de electrolitos, proteínas o elementos celulares está regulado también por uniones estrechas. Situaciones como tumores, meningitis bacteriana o administración de infusiones pueden alterar la función normal de la barrera hematoencefálica y por supuesto alterar la homeostasis del sistema nervioso central. De alguna manera se puede objetivar por la medición de líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica restringe entonces el paso de patógenos, la difusión de solutos hacia la sangre y la difusión de moléculas grandes e hidrófilas hacia el líquido cefalorraquídeo. Sí permite el paso de moléculas hidrófobas y de algunas moléculas polares pequeñas. Y adentrándonos ya en el tema que nos atañe, entonces, infecciones que afecten al leptomeninges y el espacio subaracnoideo se van a clasificar como meningitis. La inflamación del parénquima cerebral propiamente se va a llamar encefalitis. La acumulación de bacterias con producción de pus se va a conocer en estadios tempranos como cerebritis y puede progresar a la acumulación de pus y formación de una cápsula, como en el absceso cerebral. Podemos tener empiema subdural y podemos tener absceso epidural. Propiamente la clase del día de hoy corresponde a meningitis, encefalitis y absceso cerebral. Ya dijimos que las meninges, pues tenemos la dura madre, que es la que es más externa y más rígida, y la aracnoides y la pía madre, que pues son las que tradicionalmente se conocen como leptomeninges y están en estrecha relación con el tejido cerebral. La meningitis es la secuela más común de la invasión microbiana al sistema nervioso. Esta invasión bacteriana puede ocurrir por diseminación sanguínea o por contigüidad de estructuras craneales como los oídos o los senos paranasales. La meningitis puede ser de etiología bacteriana, viral, por hongos o parásitos. Sus agentes causales van a variar dependiendo del grupo etario que estudiemos. Entonces podemos tener diferencias muy significativas entre la meningitis de los neonatos y la meningitis de los adultos mayores, por mencionar un ejemplo.
También hay que tener claro que algunas condiciones del paciente, mecánicas, quirúrgicas o de sus defensas, lo pueden predisponer a tener infecciones del sistema nervioso central de tipo meningitis, y además que puede ocurrir por agentes que normalmente no producen meningitis. Por ejemplo, pacientes con SIDA pueden tener meningitis por gérmenes oportunistas, pacientes esplenectomizados o con alguna enfermedad linfoproliferativa suelen tener meningitis por gérmenes encapsulados. Las fracturas, los traumas y las cirugías suelen asociarse con gérmenes de la piel o gérmenes de la microbiología intrahospitalaria. Entonces, también tenemos que ubicarnos en el contexto clínico para entender qué le puede estar pasando al paciente. Otra cosa que hay que analizar es el impacto que han tenido la introducción de las vacunas para algunos de estos agentes etiológicos en la salud pública. Vean, por ejemplo, cómo ha caído la incidencia global de esos gérmenes en específico después de que se han introducido secuencialmente vacunas en los esquemas de salud pública, y también cómo se ha aumentado la edad promedio a la que se diagnostica la meningitis, dado que la mayoría de estos esquemas de vacunación son enfocados en población pediátrica y adolescente. No es de extrañar que la edad promedio de diagnóstico de meningitis bacteriana ahora se haya desplazado hacia la meningitis del adulto. ¿Cómo ocurre? Hay invasión piógena de las leptomeninges y del espacio subaracnoideo, lo que va a favorecer el tránsito de gérmenes hacia el cerebro y la médula espinal con una gran reacción inflamatoria, acumulación de elementos celulares y detritos. El mismo espesamiento de líquido cefalorraquídeo puede resultar en hidrocefalia obstructiva y aumento de la presión intracraneal. El exudado puede generar invasión de las vainas, de los vasos sanguíneos, invasión de los nervios espinales o de los pares craneales, puede aumentar la presión intracraneal por inflamación y también puede causar edema cerebral por lesión secundaria. Entonces aquí tenemos como un germen que ingresa al sistema respiratorio, coloniza la nasofaringe, invade, se disemina hacia el espacio subaracnoideo, de ahí infiltra las meninges y causan una respuesta inflamatoria intensa, con aumento de la presión intracraneal, compresión del tejido cerebral y inflamación y vasculitis de los nervios periféricos, pudiendo generarse secuelas, inclusive permanentes, producto de una meningitis como sordera o ceguera. Esto, entonces, la liberación de elementos inflamatorios secundarios a la infección va a generar inflamación ventricular y subaracnoidea. Esto directamente nos va a generar un entorno neurotóxico que puede producir apoptosis y daño cerebral directo. La afectación a nivel del vascular nos va a producir inflamación, vasculitis, alteración de la autorregulación con vasoespasmo y trombosis, que pues nos va a llevar directamente a isquemia y necrosis con infarto cerebral. La pérdida de la autorregulación también va a generar aumento del volumen sanguíneo intracerebral con aumento de la presión intracraneal, y toda la lesión, tanto por hidrocefalia obstructiva o por edema cerebral producto de la lesión de la barrera hematoencefálica, nos va a generar más hipertensión endocranial con isquemia y infarto cerebral. Entonces aquí vemos más o menos uno de esos círculos viciosos de la fisiopatología, en el que la inflamación nos va a generar edema cerebral por disrupción de la barrera hematoencefálica, por hidrocefalia, por hinchazón celular directa, nos va a producir vasculitis que per se va a generar isquemia cerebral, y toda esta alteración de la autorregulación va a empeorar la vasodilatación con aumento del volumen cerebral, con más aumento de la presión intracraneal, lo que nos va a generar más edema cerebral y más hipoperfusión, siendo los síndromes de herniación y el infarto los que nos dan pues las secuelas más graves y la muerte en meningitis, dado que pues obviamente va a tener una importante alteración del funcionamiento normal del cerebro. Aquí se ve patológicamente hablando, una leptomeningitis con un exudado purulento, cremoso, espeso, predominantemente en la parte superior. Esto es pues producto de la
aumento de los elementos inflamatorios, de la acumulación de detritos, del aumento de la permeabilidad de las proteínas, y van también cómo se ve el cerebro con aplanamiento de los giros y estrechamiento de los surcos, muy parecido a lo que vimos en edema cerebral, y pues en este caso, producto de la meningitis per se. La clínica se correlaciona con los eventos fisiopatológicos. La sepsis nos va a dar fiebre y taquicardia, la inflamación del parénquima cerebral nos va a dar alteración del estado mental y convulsiones, la inflamación de las meninges nos va a dar síndromes de meningismo como rigidez de nuca, y la inflamación de los nervios craneales nos puede dar fotofobia, parálisis facial o de los músculos extraoculares como el sexto par, y sordera. Los síntomas más comunes: fiebre, náuseas, fotofobia, vómitos en proyectil. Algunos gérmenes pueden producir sarpullidos o brotes cutáneos, rigidez del cuello, mucho sueño y cefalea. Hay que recordar que si queremos una imagen o queremos una, ¿cómo decirlo?, poder analizar directamente qué está sucediendo, la manera más fácil de hacerlo es mediante una punción lumbar. Esto se hace para obtener una cantidad aceptable de líquido cefalorraquídeo que se puede analizar, y de producto del análisis de líquido cefalorraquídeo generar diferentes diagnósticos diferenciales de qué es lo que le puede estar ocurriendo al paciente. Entonces, la cisterna lumbar, que está por debajo de L2 y es donde se ubica pues principalmente la caudequina y el líquido cefalorraquídeo, podemos hacer una punción lumbar y obtener líquido que vamos a analizar desde el punto de vista morfológico y a nivel celular y bioquímico. Entonces, lo primero es tener claro, ¿verdad?, que el líquido cefalorraquídeo tiene una baja concentración de proteínas, tiene una nula o muy poca cantidad de elementos celulares, normalmente no tiene leucos, menos de 5, y tiene una glucorraquia, o la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo suele ser un 60% de la concentración de la glucosa plasmática al momento, o en una cantidad de tiempo similar a la toma de la muestra. Entonces, la meningitis con un líquido purulento suele ser la bacteriana clásica, que tiene un líquido turbio, con un aumento muy marcado de los elementos celulares, con aumento en la concentración de proteínas y una importante disminución de la glucorraquia. Esto lo va a generar pues bacterias de manera más frecuente, aunque podemos tener otros agentes no bacterianos que pueden generar un líquido con un perfil purulento. Cuando tenemos una pleocitosis más leve y con elementos predominantemente linfocitarios, hablamos de meningitis linfocitaria, la cual pues puede ser meningitis por virus, puede ser una inflamación secundaria en otro sitio, o un foco parameningio, o gérmenes como tuberculosis y la listeria nos pueden dar meningitis linfocitaria. Por supuesto que hay otras enfermedades no infecciosas que pueden dar alteración del líquido cefalorraquídeo semejante con aparición de elementos linfocitarios. Entonces, hay que tener claro que a veces que no toda alteración del líquido cefalorraquídeo es meningitis. Es todo en el contexto y siempre teniendo claro cuáles son los valores normales. Las secuelas más graves de la meningitis están ilustradas aquí. Síndromes de herniación como la hernia transtentorial, necrosis e infarto cerebral, hidrocefalia obstructiva con síndrome de hipertensión endocraneal empeorado por el edema y del infarto, y la aparición de focos inflamatorios epileptogénicos que generan descargas anormales que a la larga se traducen como convulsiones por inflamación cortical. Y aquí vamos a ver una imagen de complicaciones de meningitis bacteriana. Se ve necrosis confluente y oclusión completa de los vasos sanguíneos por elementos del sistema inmunoinflamatorio. Entonces, esto pues ya es la arteritis obliterante, uno de los hallazgos finales patológicos de la meningitis.
La encefalitis es la inflamación generalizada del parénquima cerebral o medular. La imagen patológica va a ser de hemorragia necrotizante local con edema y degeneración axonal progresiva. Clínicamente se presenta como la meningitis con fiebre, cefalea y rigidez de la nuca, pero más a menudo presenta alteración neurológica. Se podría decir que las alteraciones neurológicas típicas o atípicas son la manifestación más determinante de encefalitis. Las encefalitis más comunes son virales por virus de la familia herpes y con alguna frecuencia ha ido aumentando el diagnóstico de encefalitis de tipo autoinmune. Hemos visto encefalitis por otros virus como rabia, virus de encefalitis equina, citomegalovirus, virus JC o producto de vasculitis del sistema nervioso central. Podemos tener encefalitis. Entonces aquí vemos cómo realmente son muchos los agentes etiológicos que pueden producir encefalitis por invasión de diferentes elementos celulares del sistema nervioso central o afectación de la barrera hematoencefálica. Y hay que decir que el diagnóstico de encefalitis suele ser bastante difícil. Por lo menos determinar cuál es el agente etiológico causal. Entonces, mucho del diagnóstico de encefalitis recae en las neuroimágenes, siendo la resonancia magnética el método de elección y que incluso debe considerarse como un procedimiento de emergencia, puesto que hay encefalitis como la encefalitis por herpes, la equina o la japonesa, que tienen hallazgos típicos en la resonancia magnética y que pueden ser diagnósticos. El TAC es el método de elección si no hay disponibilidad inmediata de la resonancia. Los hallazgos de encefalitis en TAC suelen ser más tardíos, pero sirve también para descartar por lo menos el resto del diagnóstico diferencial. Y la tomografía por emisión de positrones también puede tener algún valor pronóstico y diagnóstico en encefalitis por herpes virus. El electroencefalograma se puede complementar con el estudio de las imágenes para encontrar patrones epileptiformes típicos, como por ejemplo en la encefalitis por virus herpes. Aquí vemos una tomografía, una encefalitis en los estadios tempranos. En el estadio más tardío ya hay lesiones hipodensas con conversión hemorrágica y reforzamiento de los surcos meningios. Aquí se ve la necrosis del lóbulo temporal con una biopsia en la que se ven los virus por microscopía electrónica. Y aquí vemos una resonancia típica de una encefalitis por virus herpes en el que se ve inflamación del territorio de la arteria cerebral media, principalmente el lóbulo temporal, y aunque la encefalitis suele ser bilateral, puede presentarse predominantemente unilateral, como en este caso. Aquí se ve también un aumento de la señal de captación en el lóbulo temporal derecho de una persona afectada con encefalitis por virus herpes simple. Y aquí vemos otras resonancias magnéticas de encefalitis japonesa, encefalitis por virus del West Nile y encefalitis del Valle de Murray, que suelen ser las que dan más afectación a nivel talámico. Pero realmente es un diagnóstico infrecuente, por lo menos en nuestro entorno. Y propiamente, para ir terminando el absceso cerebral, los mismos patógenos productores de pus que ya mencionamos en meningitis pueden llegar a acumularse por diseminación hematógena, principalmente embolia séptica de alto volumen bacteriano, contigüidad por inflamación como la mastoiditis o las infecciones como la sinusitis complicadas, se pueden convertir en absceso por contigüidad, y las heridas penetrantes cuando hay disrupción de las barreras propiamente dicha por una lesión directa que afecte la integridad del cráneo y sus diversas capas de protección. ¿Cuál es la presentación clínica? Como una lesión ocupante de espacio que se va a ver como un centro purulento rodeado de tejido inflamatorio y edema perifocal. Y los síntomas suelen aparecer de 1 a 4 semanas después de la infección inicial. Por ejemplo, que la persona tenga una infección del oído complicada y que 3 semanas después comience con alteración del estado de conciencia o con convulsiones o fiebre inexplicable. Se le hace una tomografía y se puede hallar un absceso cerebral. Entonces aquí lo tenemos por craniotomía o secundario de cirugía, por contigüidad o por diseminación hematógena, también como se suele ver en endocarditis o infección de las válvulas cardíacas. Se desprende un compilado de bacterias con plaquetas y trombo y se hace una embolia séptica que a nivel del sistema nervioso central puede generar abscesos únicos o múltiples. Y así se ve un absceso francamente demarcado con un exudado purulento en su interior,
y que de una vez nos anticipa que el tratamiento suele ser bastante difícil y que muy a menudo se requiere algún tipo de drenaje quirúrgico del absceso cerebral. Y este pues es un cuadro resumen que básicamente enumera las características más distintivas de cada una de las patologías que acabamos de revisar. Y con eso finalizamos la clase de infecciones del sistema nervioso central.